Bien, el acta de la sesión número 48 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Tiene la palabra, señor presidente. Se han recibido la excusa del señor ministro de Obras Públicas por no poder asistir a la presente sesión por compromiso inherente al cargo adquirido con anterioridad. Seguía una invitación de su excelencia el presidente de la República de Chile al lanzamiento del plan de aeropuertos que se realizará el próximo miércoles 19 de junio a las 8:30 horas en la faena de construcción del Terminal 2 del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Por último, la comunicación del señor Jorge Gortari Romero, ingeniero civil de la Corporación de Desarrollo de Yoyeo, mediante el cual solicita exponer sobre la eventual problemática de la concesión del proyecto Ruta G66, Camino de la Fruta, que afectaría a las vecinas y vecinos de la ruta ante futuras crecidas del río Cachapoal. Esa es la cuenta, presidente. ¿La palabra sobre la cuenta? Nada. Bueno, yo también tendría que decir que sobre la cuenta que me llamó en la mañana, mi calidad de presidente, no sé si lo habrá hecho con otro diputado igual, no hay problema en eso, el jefe de gabinete del nuevo ministro. La verdad que, bueno, nosotros habíamos tomado el acuerdo el martes anterior, justamente era para el antiguo ministro, digamos, el señor Fontaine, pero dijo que la próxima semana él no tenía problema en venir mientras afina su agenda. Eso para comunicarle a la... Sí, digo que no tiene problema, pero lo pilló la máquina, como decimos en buen chileno. ¿La palabra? Sí, presidente, sobre la situación de los aeropuertos, que la empresa concesionaria que está construyendo la ampliación del aeropuerto solicitó una indemnización de 183. Perdón, ¿sobre la cuenta? No, sobre varios. Ahora sí. Pidió una indemnización de 183 millones de dólares al Ministerio de Obras Públicas, argumentando que por culpa del Ministerio de Obras Públicas, por falta de personal, se atrasaron los proyectos de revisión del aeropuerto y el panel técnico le dio la razón. Y esto significa, de ser verdad, digamos, un grave perjuicio fiscal. Por lo tanto, yo aprovecharía la visita del ministro para solicitar que nos dé cuenta de cuál va a ser la estrategia de defensa del interés público frente a esta, a mi juicio, desmedida demanda de la empresa concesionaria contra el Estado, digamos, por esta cantidad enorme de recursos. Si ha habido negligencia por parte del Estado, del fisco, digamos, en el tema de los planos, o falta de personal, como alega la concesionaria, que el señor ministro dé una explicación a esta comisión de cómo se va a defender el interés público en este tema del aeropuerto. La palabra tiene el diputado Ilavaca. Muchas gracias, presidente. En el mismo sentido de lo que acaba de señalar el diputado Sabaj, se publicó hace pocos días atrás también una nota de prensa que señala que además la autopista central, en los mismos términos que... Perdón, estaba haciendo una consulta. Sí. Discúlpeme, diputado. La autopista central habría también ganado supuestamente un juicio arbitral por la comisión arbitral hacia el MOP por la suma de 3.100 millones de pesos, ¿ya? Suma que además lo tiene que indemnizar el Estado. Entendiendo que estos son contratos muy complejos, sería interesante que el ministro nos contara cómo está este tema, cómo es la negociación que se está llevando por parte del Ministerio respecto al término de las concesiones de estas empresas, y de qué manera podemos avanzar en que el Estado no siga siendo condenado a estas altas sumas de dinero. La palabra, diputado González. Solo reforzar la misma idea. Yo traía esta solicitud de que pudiera venir el ministro a explicar, porque las cifras son muy altas, y también que pudiéramos analizar si ha sido conveniente para el Estado el modelo de concesión de aeropuertos. Hoy día tenemos ferrocarriles del Estado, tenemos un modelo distinto para el metro en Santiago,
tenemos un modelo distinto en el biotren o en el verbal, y hay que plantearse eso sin planteamiento ideológico, sino que ver los fríos números y ver si es conveniente para el Estado de Chile que siga concesionado un aeropuerto. Gracias, diputado González. Diputado. Ampliarla un poco porque siempre el Estado se ha visto sometido a distintas denuncias, juicios, en fin. Y si el tema de los aeropuertos es una situación específica, de proyectos también específicos que se han licitado, y creo que es conveniente, si se va a pedir, y con la presencia del señor ministro, que pueda él recabar, él es nuevo en la cartera, pero que pueda recabar los antecedentes que ha pasado unos 4 o 5 años atrás, desde ahí en adelante hasta la fecha, con respecto a juicio a que haya sido sometido el Ministerio, el Estado, producto de supuesto incumplimiento. Gracias. Gracias, diputado Norambuena. Diputado Mulet. A propósito de las concesiones, hace algunos días atrás, señor presidente, usted mismo estaba promoviendo una sesión especial para ver el tema de las concesiones, particularmente a propósito del anuncio que hizo el anterior ministro de Obras Públicas y que vi en la prensa de hoy, incluso que eso ha avanzado significativamente, de revisar los contratos con las concesionarias, particularmente las concesionarias de vías públicas, de carreteras y de vías urbanas, digamos, de TAG, donde aquellas empresas concesionarias que tienen la reajustabilidad por sobre una reajustabilidad garantizada anual del 3,5% por sobre el sistema de reajuste, no sé si hay IPC u otro que usan, y que ha implicado el alza en el costo de los peajes y del TAC, digamos, de distintas vías, y que el gobierno ya está negociando con esas empresas concesionarias. Ya que me he enterado por la prensa que el ministro de Obras Públicas le dio 30 días a las concesionarias para que hagan llegar sus propuestas. De esos 30 días ya han pasado 20, como viene hoy día expresado en un medio de comunicación nacional. Entonces me preocupa, y la pregunta es la siguiente, señor presidente, a usted. Usted que está promoviendo esa sesión especial, que me parece lo correcto, para que toda la Cámara aborde un tema tan delicado y tan complejo como es ese, y que afecta el bolsillo por lo demás, con esa reajustabilidad garantizada del 3,5% por sobre el polinomio, el IPC, el índice que tengan regulados bastante elevado, implicado que en un plazo de 15 años implica prácticamente el doble en términos reales del valor. Entonces eso es muy grave, es muy fuerte. Y la fórmula que se usó en el gobierno pasado fue llegar a acuerdos, a veces reducir precios, valores, pero extender los contratos. Y yo la verdad, lo que ha señalado el gobierno es que quiere usar esa fórmula, la de extensión de contrato para obtener la rebaja. Y yo creo que ese es un tema discutible. A mí me gustaría que algunos contratos de concesión a lo mejor terminen, y si quedan 2 o 3 años prefiero que terminen, para después ver cómo se negocia, cómo se renegocia o cómo, si la obra en definitiva vuelve a manos del Estado y se hace otra licitación y ver nuevas condiciones, que extender los plazos para buscar modificaciones en las tarifas. Creo que allí es delicado ese tema. Y por último, si el Ejecutivo tiene todo el derecho y la posibilidad de hacerlo, que se haga transparentemente, pero tiene que informarse al menos al Poder Legislativo. Nosotros tenemos facultades fiscalizadoras, al menos tenemos que tener información de qué es lo que está pasando y cuál es la propuesta del Ejecutivo. Como esto se dio en el marco de un cambio de ministro ahora, obviamente hay que esperar al ministro, pero la pregunta concreta ante un tema tan delicado, presidente, a usted, ¿esa sesión especial se presentó ya, no se presentó? Y si no se ha presentado, bueno, o lo citamos acá, una sesión especial de la comisión u otra medida. Pero es un tema relevante, presidente. Sí, lo respondo enseguida. Las firmas ya están prácticamente, mañana las vamos a ingresar durante la mañana. Hay que señalar que en esa recolección de firmas hay diputados y diputadas de todas las bancadas, de gobierno y de oposición, porque a todos nos interesa el tema. Reconociendo, sí, que esto se empezó hace 10 días atrás a reclutarse por la sesión especial, aclarando nuevamente que estaba el anterior ministro. Y sí que por lo menos eso lo vamos a continuar, y ya, como me comunicó el jefe de gabinete, durante la próxima semana ya el ministro va a estar bien programado. Lo otro,
referente a la que estaban planteando el diputado Ilavaca, el diputado Mulet y el diputado Sabac, bueno, también el diputado Norambuena, es sobre la famosa concesión del aeropuerto. Conversando con algunos diputados de la comisión, había surgido la idea de invitar al señor ministro para la próxima semana, perdón, para la subsiguiente, la próxima distrital, la próxima sesión, y también y lo quería exponer acá, y también a un representante de la empresa, y al señor director de concesiones. Entonces yo quería exponerlo a la asamblea, iba a decir, a la comisión. ¿Qué les parece? Invitamos al señor ministro con el director de concesiones y después podemos invitar al representante de la empresa, no sé, quería tocar el tema, cómo lo podemos hacer de mejor manera para que se nos informe. Diputado Zavala. Presidente, yo creo que lo pertinente en esta etapa es que venga el ministro con el coordinador de concesiones, porque a nosotros nos interesa ver cómo se va a defender el interés fiscal, no como la empresa que tiene las herramientas para defenderse, digamos, cuál va a ser la estrategia de la empresa. Perfecto. Eso lo veremos más adelante. Podríamos invitar entonces, como lo sugiere el diputado Sabac, al ministro y al director de concesiones y el equipo que está encargado de este asunto. Diputado García. Presidente, como hay inquietud en la comisión, se invita al ministro y sus asesores en las diferentes áreas, que puede ser concesiones, todas las áreas que tiene. El área de concesiones. Aeropuertos, todo. Perfecto. Gracias. ¿Se acuerda de esa? Ya. Acordado entonces para la sesión siguiente. Bien, continuando estamos en puntos varios. ¿Hay algo más en puntos varios? No, ese es otro tema. Es otro tema. Puntos varios es la concesión, es que no había surgido este tema. Este aeropuerto. Este aeropuerto. La sesión especial se está solicitando para las carreteras concesionadas. Ahí tenemos programado invitar al ministro de Obras Públicas, que es el anterior, digamos, y también a la señora ministra de Transporte. Eso. ¿Temas varios? ¿Un tema varios? Bien. Entonces, la presente sesión tiene a propósito de incorporar en tabla, previo acuerdo, las mociones que los diputados presenten. También lo hemos conversado con la comisión y pretendemos, como se ha sugerido por varios diputados, también empezar a discutir algunos proyectos de ley, creación de los diputados. Estos, ya. Los acuerdos serían incorporar en tabla los proyectos que modifican el Código Aeronáutico con el objeto de permitir el endoso de billetes de pasajes en el contrato de transporte aéreo, el boletín número 9509-15. Dice, modifica Código Aeronáutico con el propósito de permitir el endoso de billetes de pasajes para que sea utilizado por un tercero. Y modifica el Código Aeronáutico, continúa, con el objeto de permitir el endoso de billetes de pasajes en el contrato de transporte aéreo. Y además solicita la anuencia de la sala para que sea remitido el proyecto boletín número 9980-03, actualmente radicado en la Comisión de Economía, para versar sobre la misma materia. Diputado García. Presidente, este es un caso que me gustaría exponerlo aquí que todo estos dos proyectos son iguales. Entonces, de verdad, no hay ningún control en la Cámara. Yo puedo presentar los proyectos y plagiar todos los proyectos que yo me dé la gana y los pongo, porque ya ha pasado varias veces. O sea, yo creo que el control de la Cámara debe ver cuáles son los proyectos que están presentados. No estamos relegando con un compañero, pero aquí estos proyectos son exactamente iguales, uno presentado en la legislatura del 2018 y el otro, el periodo legislativo 2022. Entonces, claro, o sea, de verdad son los proyectos,
Y hay muchos proyectos que son, hasta el nombre es igual, modifica el código aeronáutico para permitir el endoso de billete pasajero para que sea utilizado por un tercero. Sí, la idea, Yo no y estoy lo hablando. hemos convertido. Bueno, No, presidente, lo que yo estoy diciendo es que esto se está repitiendo más de la cuenta. Creo que la comisión debiera mandar un oficio porque es refome que lleguen 10 proyectos a la comisión firmados por 100 diputados diferentes y el mismo proyecto sea de verdad. Yo creo que esto no califica. Bueno, si hasta aquí lo vamos a ver. Presidente, y usted nos citó a nosotros. ¿Ah? Hay dos. El mismo. Claro. Claro. No, ya estoy poniendo. Presidente, y usted nos citó hoy día para poner aquí, yo quiero que revisen los dos. Nosotros, por escrito, estamos poniendo los proyectos que se pongan en tabla. Los vamos a revisar con el diputado oral, diputado, para que no quede duda después. Yo expongo esto porque no es la primera vez que pasa. De repente tú empiezas a ver que los vehículos tengan que tener una luz roja para tercer luz de freno y hay 40 proyectos con lo mismo. O choca un señor que Dios no permita por un accidente, 40 proyectos del mismo orden. O sea, de verdad es un chiste, porque yo presenté este proyecto, resulta que hay 20 iguales. No sé, es una sugerencia, presidente, Sí. que nosotros deberíamos tener un poco más cuidado en eso. Y la comisión debería, no por este proyecto, no estoy alegando de este proyecto, estoy hablando de que está entiendo. pasando en todas las comisiones. pero eso es la oficina. Exacto, mandar a la comisión que tengan un poco más de un anerito, por lo menos, cuando ya digan que este proyecto está presentado. ¿Podríamos Gracias, presidente. acordar enviar una carta al presidente o al secretario general? Pero esto se refunde. Se refunde, es cierto, dice nuestro secretario. ¿Me permite? Sí, le permito. Pero, secretario, Secretario. yo sé que se refunden, lo tengo absolutamente claro, pero usted cuando refunde un proyecto no pueden ser autores 40 diputados de los proyectos refundidos. Y le quiero decir más, si vamos a entrar en esos detalles, presidente, también le puedo decir que ninguno de los diputados puede ser autor del proyecto si usted pone una indicación sustitutiva. Claro, entonces podríamos alegar que los dueños del proyecto prestaron el nombre y la indicación sustitutiva la que se votó y la que se aprobó. Entonces podemos tener mucha madeja para seguirlo. Señor En secretario. el informe que se evacúa respecto a estos proyectos refundidos, se hace el enunciado de todos los proyectos que se refunden con el nombre de los patrocinantes. De manera que hay claridad sobre quiénes son los autores, en definitiva, de todas las mociones. Pero yo comparto lo que dice el diputado García, o sea, la oficina de parte tendría que pegar una revisada, no sé, porque a veces hay proyectos, no sé, el sistema que funciona actualmente, el acuerdo, o el sistema que se aplica actualmente es que si hay proyectos similares, se refunden, y eso es lo que está funcionando desde que yo, por lo menos, tengo conocimiento acá. A lo mejor eso requiere enviar un oficio al presidente, al secretario, que se busque un nuevo método para no reincidir en proyectos similares. Diputado Norambuena. Yo creo que esa puede ser la fórmula, presidente, porque no creo que sea prudente que la oficina de parte tenga que objetar a un parlamentario una iniciativa determinada. O sea, yo creo ahora no es la oficina indicada. Ahora, si hay un procedimiento distinto, el problema es que aquí no está abierto para que cualquiera copie un proyecto de 3 o 4 años atrás y lo presente de nuevo. Y que aquí vemos de que hay casi una copia de lo que dice mi colega García. Entonces, yo me quedo con la proposición suya, hay que ver de qué manera podemos reglamentar y que sea el presidente de la Cámara con el secretario general que presenten alguna proposición para que quien tenga que resolver lo haga y todos nos sometamos a ello. Gracias. Sí, no, se ha pasado porque nosotros con otros diputados presentamos un proyecto sobre lenguaje de señas. La otra semana presentaron uno de Armún, de Barajuste. Diputado, tiene la palabra. Presidente, también otra opción sería, ya que contamos solamente con 2 proyectos, que el secretario de la comisión pudiera revisarlo antes también, de tal manera que vea si hay similitudes, son exactos o no, porque a veces varían, a veces son algunas partes las que se cambian, no es idéntico el proyecto, por lo tanto, como son 2 proyectos solamente, la secretaría de esta comisión podría evaluar la pertinencia o no de presentarlos juntos. Ya lo dijo nuestro secretario, el proyecto se va a refundir. Sí. Diputado Pérez, había pedido la palabra. Diputado Mulet, entonces. Previa consulta de los autores.
Yo creo que, yo agregaría otra cosa, estando de acuerdo con lo que dijo el diputado Norambuena, solamente una cosa más. Obviamente esta es una mala práctica, sin lugar a dudas, el que copie un proyecto de otro sin indicar al autor, porque basta poner, si es que puede ser un periodo legislativo distinto, a lo mejor el proyecto está archivado, hacer referencia a que se presentó en alguna oportunidad o algo parecido y nombrar al autor, digamos, para no ser robar ideas de otros, digamos, o sustraer ideas de otros, que creo que es lo que obviamente constituye una acción más bien de plagio. Yo creo que lo otro es obviamente mandar los antecedentes a la Comisión de Ética cuando un diputado no le satisface la fórmula de la fusión o estima que hay alguna situación de orden antiético, que sería el camino. Entonces, creo que tienes la Comisión de Ética, tienes la posibilidad de fusionarlo, y creo que ese es el camino. De alguna manera está como resuelto la fórmula, ¿eh? Yo creo que la Comisión de Ética no estaría de más, digamos, si es que eso es así. Sí, pues ahí ser. Diputado Juan Antonio Coloma. Gracias, presidente. Solo decir que si alguien no quiere que se refunda un proyecto, basta con que una persona se niegue en la sala. Así que invito al diputado García que cuando se pida la unanimidad para fusionar los proyectos, diga que no, y así sé que nos quedamos con el más antiguo. Creo que esa puede ser una fórmula más fácil. Diputado René Sí, García. que hay muchas cosas de hacerlo, pero es pasar un mal rato a los diputados que presentaron otro proyecto. Es pasar un mal rato, decirle, ¿sabes qué más? Poco menos que decirle que le copiaran. No, eso no lo haría yo, por lo menos, yo no lo haría. Pero sí me gustaría que se pusiera un poquito más de filtro. Nada más. Mire, yo le sugeriría, porque es pasar un mal rato, hay intereses a veces, enviar un oficio a quien corresponda, no sé a quién será, nos lo dirá nuestro secretario, puede ser al presidente, a la mesa, y el secretario general, y que ellos busquen la mejor fórmula. Pero hasta este momento funciona lo que hay. ¿Se acuerda? En términos claros, precisos y concretos. Ya. ¿Quién llegó? Continuamos entonces con... Presidente, ¿me permite? ¿Estamos en varios? No. Disculpen. Solo consultar si se ratificaron los oficios de ayer y los acuerdos. ¿Sí? ¿Están ratificados? O sea, que fue uno solo que estuvo fuera, pero se ratifica, por favor, el oficio, el oficio que pedíamos... A ver, por favor. Y la invitación también que... En su momento. A la comisión. Señor secretario. Procede, hay que ratificar un acuerdo adoptado ayer fuera de sesión para pedir unos antecedentes técnicos a EFE y además invitarlo en el momento en que estos antecedentes se encuentren en el poder. Invitar a una sesión a EFE. ¿Está acordado eso, presidente? El comité. Acordado, ¿cierto? Sí, se ratifica. ¿Se ratifica? A ver, fuera de sesión se puede tomar acuerdo. No, siempre que se ratifique. ¿Pero en qué consiste el acuerdo? Yo no está. El acuerdo es pedir los antecedentes técnicos a EFE, que dispuso el cambio de durmientes de madera por durmientes de bloques de hormigón. Entonces íbamos a pedir los antecedentes técnicos que justificaran esa acción. Y cuando llegaran esos antecedentes técnicos, de acuerdo a su mérito, íbamos a invitar al presidente de EFE. Ya, perfecto. Ese es el acuerdo. ¿Se acuerda entonces? ¿Se ratifica? Que ya no se podía... Y agregar otra cosa al acuerdo. No había conducción. Sí. Agregar otra cosa al acuerdo, presidente, y es que se solicitaran a EFE el estudio del IDIEM, con el cual se aprobó la construcción del trazado de la línea 3 del metro, tanto a EFE como a la Municipalidad de La Reina, que fue la otra municipalidad que encargó un estudio técnico para ver las normas de movimiento sísmico y de ruido que produce la pasada de la línea 3 del metro. Eso era el acuerdo que se habían tomado. Presidente. Sí, presidente. No, ¿puede tomar el acuerdo? Sí, lo que pasa es que, claro, era lo de F, pero también era lo de metro. Sí, F y metro. Solo recordarle, presidente, antes que nosotros ya en la comisión habíamos en algún minuto acordado unánimemente poder invitar al director de F.
pero como planteaba el diputado Leopoldo Pérez ayer, en este caso vamos a esperar los informes y después poder, no sé, recabar nuevamente el acuerdo, que ya lo tenemos recabado por otros temas con el presidente de EFE, pero lo podemos ver posterior. Eso. Gracias, presidente. Gracias, señora diputada. La palabra. Entonces, ¿tomamos este acuerdo? Sí, ratificado. Ratificado por unanimidad. Sí. Ya. A continuación, hay una propuesta de la nómina de invitados. Está la Asociación Chilena de Líneas Aéreas, Achila, LAN Chile, Sky Orline y ATA Chile, Asociación Internacional de Transporte Aéreo. IATA Chile, dice acá. Para proyectos que modifican el código orgánico. O sea, para proyectos que modifican el código aeronáutico. Para los temas que estábamos conversando. Sí, exacto. ¿Sí? ¿Acordado? ¿Se aprueba lo invitado? Bien, para un tercero. ¿Para quién puede ser Para el mismo. Y si no, va a crear un mercado secundario. El sentido es perverso. Eso es producto de la discusión. Pero también es para favorecer. Más que nada, este es un proyecto para la zona extrema. Ahí sirve harto. Para la zona extrema sirve. No, se puede producir un mercado negro. Y ustedes no saben nada de mercado. Hay que recordar la misma tiempo. No, porque Bien, entonces me dice nuestro secretario que la próxima sesión es para escuchar la invitación que vamos a hacer al nuevo ministro de Obras Públicas y su equipo asesor. Y la siguiente empezamos a discutir estos proyectos. Eso sería. Diputado Coloma. Sí, presidente. Estando plenamente de acuerdo en que ese sea el orden, creo que debiésemos oficiar a los ministerios para que nos envíen, ojalá, por escrito la opinión de estos proyectos. Yo creo que es un proyecto de mucha relevancia ciudadana, además. Y creo que quizás podríamos empezar a avanzar pidiéndole si pueden repetir algún tipo de opinión previa respecto a qué es lo que piensan para poder tener una idea más general de esto. Bien, hay una propuesta ahí. ¿Se aprueba enviar a oficiar a quien corresponde? Ya está. Bien. ¿Estamos listos? ¿Estamos ok? Habiéndose cumplido. Bien, habiéndose cumplido con la misión de esta sesión. Excelente.